Ramón, en el jueves leímos aquí en las efemérides que era el Día Internacional de las Abejas. ¿Tú sabías eso? Día Internacional de las Abejas. Y tú sabes que generalmente los hombres con talento a veces no se dedican a una sola cosa. Y yo tengo un amigo que es un maestro en seguridad social, pero sabe más de abejas que de seguridad social, porque ese es su... Lo saben mucho las dos cosas. Sí, sabe mucho las dos cosas, pero no ha vivido de las abejas. Es decir, ese es como algo que él se ha alimentado bien. A mí me llama poderosamente la atención. Yo tenía un profesor que se decía que era el mejor médico de aquí. Y tú sabes cuál era su verdadera vocación. Sí. Era un ebanista de primera. Hacía un mueble precioso en el taller de su casa. Usted sabe que cuando comenzamos a hacer la revista aquí, yo le pregunté a una persona que era un facultico en asuntos de abejas, que en la entrevista estábamos cruditos todavía, teníamos los cadillos y la cosa del campo. Y yo le dije que me enseñara algún millonario de abejas, de miel. De miel. Algún millonario que se haya hecho millonario con la con miel. la actividad apícola. Y él no se sintió bien. No encontró. No le gustó y usted mismo me dijo, fuiste muy fuerte porque... Sin embargo, en un momento dado, yo no sé por qué Alemania se convirtió en un gran importador de miel, pero un considerable, y muchos países, y se incluye, hasta un tiempo, después no sé qué pasó, pero ahí en San Cristóbal me encontré que y cera durante la administración de Rubén Bichara, en lo que hoy es, ¿cómo que se llama? Proindustria, había una nave que estaba dedicada, se llamaba la incubadora de industria, porque tenía un área común con una secretaria, con una oficina, con un mercadeo, común para todas las que estaban ahí. Y había una de las empresas, era una empresa miel apícola. Bien, nosotros tenemos el placer de tener al amigo Ramón Tavares, que Ramón Tavares no es la primera vez que va a venir aquí. Él después va a venir a hablarme de su fuerte, porque él es una especie de maestro en seguridad social mío. Yo he aprendido muchas cosas y es tiempo de que él esté aquí. Vamos a hablar hoy de abejas, que para mí es su hobby, pero a lo mejor en un momento de su vida fue su trabajo. Ramón, ¿de dónde viene el interés tuyo por las abejas? Buenos días, gracias don Julio por darme este espacio para yo hablar un poco de lo que es mi pasión paralela a lo que ha sido mi profesión, que es la parte que usted ha destacado, sobre todo en los últimos 20 años, de temas relacionados con seguridad social. Mi pasión por las abejas viene desde mucho tiempo atrás, pero específicamente en el año 2014, yo tuve una experiencia de tener acceso a una serie de informaciones sobre particularidades de las abejas que me han hecho esclavo de investigar y conocer acerca de lo que se llama el insecto más prodigioso que tiene el planeta Tierra, que son las abejas. A partir de ahí yo inicié de manera muy particular y usando esto como un espacio para yo tener conocimiento de ese ser vivo tan interesante que mucha gente desconoce, que son las abejas. Y en ese año, en el 2014, escribí un artículo que lo publiqué en un diario digital y recibí muchos comentarios y muchos amigos me hicieron iniciar un proceso de divulgación de lo que son las abejas. A partir de ahí entonces yo tuve conocimiento de cosas tan extraordinarias como que las abejas son en el planeta Tierra una especie tan prodigiosa y tan única que tienen la doble virtud de, además de producir uno de los alimentos de más calidad que tiene el ser humano, que puede accesar el ser humano,
también son las responsables de conservar la vida en el planeta Tierra. Y entonces comencé, como les digo, ya a tener más conocimiento de lo que son las abejas. Así es que para mí las abejas son imprescindibles. Hay una realidad muy difícil, que quizás tengamos tiempo de hablar de eso, sobre la amenaza que tienen las abejas como especie. Nosotros vamos para allá, pero te quiero confesar que hay dos puntos que hacen que nosotros te pidiéramos que estés aquí. Uno fue, indudablemente, que mi primera información, cuando comenzó a hablarse de medio ambiente, proviene de que el ser vivo desde el punto de vista, porque el reino animal está vivo, sí, el reino vegetal también, está vivo. Pero el primer intercambio entre esos dos reinos vivos, pero en que se habló con interés, fue el de las abejas y cómo se nutrían y convertían el polen en miel. Y la otra cosa es que cómo es posible que cuando incursionaron en las pirámides, en los subterráneos, encontraron que hace 3.000 años, 2.000 años que comenzó la era cristiana, pero se dice que Egipto tenía civilización 2.000 años antes, es decir, que tenemos casi 5.000 años que se han encontrado mieles en buen estado. Y entonces eso me llamó la atención, de caramba, pero ¿cómo nosotros hemos dejado de hablar? Inclusive se habla de abejas asesinas, de migraciones de Sudamérica que han amenazado a Estados Unidos y cosas así. Pero tenemos aquí algunas cosas que ya sabemos el interés. Ahora, ¿qué amenaza existe sobre ese insecto? Mire, don Julio. Primero es un insecto, sí, ¿verdad? es un insecto. Esa primera parte que usted plantea es justamente de las cosas que me apasionó. O sea, conocer, las abejas son los seres vivos quizás, o de los seres vivos que están en el planeta Tierra desde hace más de 20 o 30 millones de años. Quiere decir que las abejas, desde que comenzó la raza humana a interactuar con el planeta Tierra, hay presencia de las abejas. Y justamente eso que usted ha planteado, de que las abejas, hay rasgos históricos, científicos, que demuestran que las abejas han estado presentes en toda la historia de la humanidad y sobre todo en las civilizaciones antiguas, utilizaban las abejas como el recurso para conservación, incluso de la carne. Las abejas también, la miel de abeja era utilizada en las civilizaciones muy antiguas para asuntos cosméticos. Las reinas de Egipto, incluso se habla de que Cleopatra utilizaba la miel de abeja como un elemento cosmético para mantener su belleza. De manera que sí, realmente las abejas, por eso le digo que cuando uno comienza a conocer de las abejas, cada vez más se interesa y sabe de la importancia de ese insecto. Entonces, que la comunidad científica internacional o mundial, uno de los insectos que más ha estudiado se llama la abeja. Entonces, ¿por qué la comunidad científica mundial se ha empeñado tanto en saber y conocer de las abejas? Bueno, las abejas, desde el punto de vista de su estructura social, son la sociedad más importante que hay en el reino animal, desde el punto de vista de que son unos insectos con una característica de sociedad estructurada que funciona de una manera que sorprende a la humanidad. Y le puedo decir, por ejemplo... Todo eso queda evidenciado en un video que yo no sé si tú conoces, creo que de Valle, de un laboratorio o algo, donde es una película fascinante. Yo no sé por qué ha desaparecido, me gustaría encontrarlo para traérselo aquí a la audiencia y al doctor, donde quedan las funciones de cada... una cosa maravillosa. O eso es cierto, o realmente no hay cosas que pueden haber cambiado con los diferentes conocimientos. No, eso es cierto. Eso está intacto, o sea, que las exploradoras, las abejas, van a una finca cercana
localizan que hay miel, que hay mucha miel ahí, y van encima de la colmena y hacen unos trazos en los vuelos, que las obreras saben a dónde tienen que ir a buscar el polen. Voy un poco a explicar eso. Justamente el inicio del conocimiento de las abejas que más me apasionó fue esa estructura societaria que tienen las abejas. Las abejas tienen las abejas tienen en su sociedad tienen tres componentes. La abeja reina, que su función específica es de reproducir todas las obreras que necesitan una colmena para poder entonces hacer su proceso de recolección de polen para producir los diferentes derivados, la miel, el propolen, Ramón, la cera. Y realmente esas funciones son así mismo y funcionan como un estado, es decir, Claro, hay una reina que claro. reproduce. Y los zánganos, ¿qué son? Bueno, los zánganos, su función solamente es hacer la reproducción con la abeja reina, y una vez que ellos hacen eso con una abeja reina, ya su función solamente es alimentarse. ¿Pero es uno que es elegido o son varios? No, pueden ser varios, pero una vez que ya Pero son elegidos. Son elegidos, claro. Después que la abeja reina ya pasó por el proceso, ¿no?, de tener la posesión del zángano, entonces ya comienza a reproducirse. Y en ese proceso de reproducción, la abeja reina garantiza que una colmena tiene alrededor de 80,000 elementos obreros. Y fuera del zángano y la reina, ¿el resto cuáles son? No, está la reina, el zángano y las obreras. Las obreras son las que hacen todo. La función de las obreras es cuidar la colmena, darle mantenimiento, alimentar las larvas y salir a recolectar el polen. ¿Quién convierte el polen en miel? Las abejas obreras. ¿En qué? Pero en su sistema digestivo. No, ellas tienen un mecanismo, su sistema digestivo, que le permite ese proceso de producir la miel y los otros elementos que además producen la cera, producen el propolen. Mira, me vas a perdonar, porque no quiero dañarte tu participación, y si te la daño después, tú y Ramón Santos harán uno en orden. Pero confiesa una cosa, cuando ellos tienen el polen, a veces a mí me ha dado ganas de poner 3 o 4 cajas de abejas en un sitio, y me dicen no, porque ahí el polen no te va a dar una buena miel. ¿De qué me están hablando? Es que el polen tiene que ver con la calidad de la miel. Es que el insumo para producir la miel es el polen, y dependiendo de la flor donde van las obreras a extraer el polen y el néctar, entonces vienen las características de esa miel que produce ese apiario. Y fuera a convertirla en miel, polinizan la... Entonces, yo lo que he querido venir aquí a este programa justamente es a plantear eso. Más allá de la miel, las abejas tienen la función trascendente de la polinización, que es el proceso mediante el cual las abejas apoyan y garantizan la reproducción de la flora. Y por eso la importancia de que no solamente debemos ver las abejas. Entonces hacen algo para ellas y algo para el medio ambiente. Entonces ahí es donde está la trascendencia. Es el único ser vivo que para producir no afecta el medio ambiente. Pero toda la polinización no la hacen las abejas, ¿verdad? A veces hay otra forma. Porque hay sitios que yo nunca he visto. Claro. Pero el 70% de la polinización, que no es de la que genera la planta, la hacen las abejas. Primero en el mundo y después en nuestro país, ¿cuáles son las flores o las flores de algunos frutos que producen mejor calidad de miel? Mira, extrañamente nosotros tenemos en la República Dominicana, sobre todo en la zona sur, y es la miel que a mí más me ha llamado la atención, porque es una miel que tiene una característica de un color un poco diferente a la miel que uno conoce. Es la miel que se da en Cabral, por ahí por Barahona. ¿Por qué? Porque las abejas que producen esa miel extraen el polen de la flor de la bayahonda, de los cayucos, de esos cactus. Ese ámbar, es un color ámbar. En Alemania, que es uno de los países que más produce miel en el mundo, aprecian mucho, y en Estados Unidos. ¿Qué hacen ellos con la miel?
los alemanes. Los alemanes la consumen y además la miel tiene una industria que no es solamente para consumo humano, sino para asuntos ya como cosméticos y farmacéuticos. La pregunta que hizo Ramón Santos, de que no conocemos nosotros un gran industrial que haya ido, por ejemplo, al Merca Santo Domingo y haya cogido una nave para trabajar con miel. ¿Qué es lo que pasa? Que todos son chiquitos. Bueno, lo que pasa, nosotros no tenemos en el país, no tenemos una cultura de industrializar la producción de la miel. Y lo que tenemos hasta ahora, por ejemplo, la zona de Montecristi, que es donde más apiario y más miel se produce, hay asociaciones de apicultores, una gran cantidad de pequeños productores de miel, que en el año 2014, por ejemplo, ellos produjeron alrededor de 800,000 kilogramos de miel. Kilos de miel. Kilogramos de miel para tener un ingreso de alrededor de 2.6 millones de dólares. ¿Con qué materia prima hacen las abejas el panal de cera? ¿Con qué con lo mismo que hacen las... Con los mismos elementos que... Porque acuérdate... Ya no lo hacen, me imagino yo. Sí, es que ese es otro de los grandes elementos que queremos resaltar. ¿No es de caja? No, o sea, el apiario, que es el espacio donde se establecen las abejas, los apicultores llevan a las abejas ya al espacio de las colmenas y ahí ellas hacen esas estructuras en forma de celda para depositar. Pero la lámina que da hace un panal homogéneo que luego se saca en una centrífuga, eso no ha afectado la exportación de cera, porque las abejas que yo conocí eran abejas que, bueno, una sábana blanca se cogía, se ponían en un ramo o en un hueco de una palma, una amapola o algo, y entonces ahí ellas venían y hacían su panal y hacían todo. Sí. Luego en la escuela aprendí las láminas y que ellas terminan el panal. ¿Se recicla la lámina o se vuelve cera cuando termina de llenar? Se recicla y ellas de manera permanente están en el proceso de producción de cera. Es increíble nosotros, por ejemplo, tener el dato. ¿Qué cantidad de abejas se necesita para producir 1 kilo de miel? Alrededor de 3,000 abejas. Cuando no hay el apicultor que le pone la caja, nosotros vemos que en algún árbol las abejas hacen su panal. ¿Qué por ciento de la miel se pierde de manera silvestre? Bueno, si no hay quien haga la función de poder colectar la miel que está así de manera espontánea, porque inicialmente de ahí donde viene la apicultura, cuando el hombre comenzó a observar que encontraba esas comunidades de abejas en colmenas espontáneas que se daban en los troncos de los árboles y ahí producían la miel y si el hombre no la recolectaba se perdía el 100%. Pero a partir de que el hombre comenzó a trabajar lo que es la apicultura, a organizar espacios, para poder organizar la producción de miel con las abejas, entonces viene la parte de establecer las colmenas para entonces ahí tener un proceso de extracción de la miel y todos los otros elementos que se dan. Hablar de abejas nos puede tomar a nosotros no horas, no, días y semanas. Ramón, hay 2 temas que yo no quiero que se me queden. Uno es, ¿qué pasaría en el mundo si desaparecen las abejas? No hay abejas en el mundo ya. Y segundo, ¿qué pasó? Que hubo una amenaza parcial de que unas abejas tenían condiciones de matar y se llamaban abejas asesinas que subían de América del Sur hacia el norte, pasando por todo el continente. Esas 2 cosas desarróllalas. ¿Qué pasaría si desaparecen? Bueno, la comunidad científica mundial ha establecido, y incluso de manera muy particular se atribuye a Albert Einstein, una teoría que él planteaba de que si las abejas desaparecen de la Tierra,
probablemente la vida de la floresta e incluso la de los seres humanos no tardaría 4 años en desaparecer. ¿Por qué? Por el mismo proceso que hemos dicho de que las abejas son responsables de la reproducción de la floresta en más de un 70%. De manera que si no tenemos abejas para que hagan ese proceso tan importante para reproducir la flora del planeta, no vamos a tener cómo entonces poder tener árboles que son los que contribuyen a la conservación básicamente del medio ambiente. ¿Los invernaderos en qué por ciento dependen los cultivos de invernadero? Porque yo sembré una vez un ají monrón aquí en La Victoria. No, recuerda que el plástico ahuyentaba el insecto. Claro. Plástico errado que trajeron de España. Los invernaderos son espacios cerrados donde las abejas no tienen acceso para entrar a hacer su proceso de captación. Sí, se dejan entrar, se controlan y dependiendo de lo que tú estés produciendo en el invernadero, entonces tenemos la variedad de mieles que pueden producir. Hay productos que si no es con ayuda de la abeja es difícil que se puedan dar. Es que la polinización que hacen las abejas, hay espacios donde no llega ni el viento ni la mano del hombre a producir ese proceso de polinización. Ayer fue el Día Internacional de las Abejas, Día de la Abeja. ¿Tú propones que sea institucionalizado eso? Sí, mira, nosotros tenemos una normativa, la misma Constitución de la República establece que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la biodiversidad en la República Dominicana. La Ley 6400 de Medio Ambiente establece también una normativa para regular eso y la 133-15 también establece que debe conservarse todo lo que es la biodiversidad de la República Dominicana. Entonces, las abejas, el planteamiento final mío en ese artículo que yo escribí hace unos años es que yo entiendo que en la República Dominicana debemos establecer para garantizar la conservación e incrementar la cantidad de abejas que tenemos en el país por la importancia que tienen desde el punto de vista comercial, produciendo una gama de productos que son muy, muy importantes para la salud de los seres humanos, también para garantizar el mantenimiento y la reproducción de la vida. Entonces yo estoy planteando que se establezca de manera formal, que se elabore un anteproyecto y se lleve al Senado para que se declare el 21 de marzo de cada año como el día, de marzo. De marzo. El Día Nacional de Protección a las abejas en la República Dominicana. Exactamente, mira, de marzo. Son tantas preguntas. ¿Y por qué hay personas que son más afines y otras más Por ejemplo, yo he visto personas que las abejas se le posan y no le hacen nada. Y hay gente que tiene que forrarse de arriba abajo porque hasta los matan. Nosotros vimos en una emergencia en que el doctor Hanna hacía servicio en Cleveland, en Connecticut, un papá llevó una niña y le dijo: doctor, mi niña fue picada por una abeja. Y le dice: ¿qué tiempo hace? Dice: hace 2 horas. Dice: no váyase, que eso ya no es problema. Y dice: no, pero yo leí una vez que una persona murió de una picada de abeja. Dice: sí, pero si ella hubiera tenido un choque anafiláctico, hubiera ocurrido. Ya se hubiera muerto. Antes. Porque a veces no es muerte, a veces es una reacción. Realmente, porque tú has leído algo que tenga que ver con eso. Mira, hay 7 familias de abejas y alrededor de 20.000 subespecies de abejas. ¿Familia es? La familia es la estructura ya a nivel de especie. Diferente. Pero hay 20.000 subespecies. Exactamente, 7 razas generales y 20.000 subespecies. En ese contexto de esa gran cantidad de subespecies, hay abejas que para el ser humano, como tú estás planteando, pueden tener esos individuos de manera particular elementos bioquímicos, que yo no soy químico ni soy médico, que desconozco, que cuando se da la picadura pudieran generar una reacción alérgica que pudiera incluso desencadenar y terminar en la muerte. Pero en la mayoría, en la generalidad de las abejas, no producen eso. Eso que usted está hablando es lo que hablan de abejas asesinas. Exactamente. Como hay unas 20.000 subvariedades, puede ser que una de ellas, hay de hecho algunas de ellas que pueden al ser humano. Y matan a las otras abejas. Exactamente. Miren, yo no quiero irme sin dar el dato que quiero compartir con ustedes. Las abejas tienen un ciclo de vida
aproximadamente las obreras entre 18 y 28 días. Nada más. O sea, ahí es donde está la grandeza de ese ser. O sea, las abejas nacen, las obreras, para trabajar de manera incansable. O sea, cuando están en la colmena, las abejas están protegiendo las larvas, nacen, inmediatamente nacen con un código genético para trabajar y mueren trabajando. O sea, ellas nacen, inmediatamente tienen esa información, las abejas salen a hacer su trabajo de colectar el polen de las plantas para producir la miel de abeja. Y desde que nacen saben lo que tienen que hacer. Entonces, esa es una cosa Esto es increíble. Es increíble cómo esos animalitos. Entonces, uno de los peligros que acechan la extinción de las abejas, dijimos que son 3, los pesticidas, los insecticidas y los plaguicidas. La gran mortalidad de abejas, por ejemplo, que hubo en el año 2015 en Canadá, se debió a que en una de las fincas de mayor producción en Canadá, las abejas accesaron a una propiedad que estaba próximo a esa finca y se envenenaron alrededor de 40 millones de abejas. Otra cosa, de manera ¿cuáles son las zonas más productivas fuera de Cabral? Esa es la de mejor calidad, pero ¿cuáles son las? No, la que más produce están en Montecristi y Dajabón. También. En Monte Plata y en la provincia de Duarte, sobre todo. Yo tengo algunos amigos que son apicultores en la provincia de Duarte, en San Francisco, y tengo acceso a tener lo que llama miel virgen. Y en el orden económico, ¿en qué lugar está la miel aquí? No, la miel, porque como no hay un volumen tan grande de producción. Todavía no hay volumen. No, sobre todo que la miel que producimos aquí. Hay un alto consumo también local. Sí, se consume, pero no se, o sea, aquí se exporta más miel que la que se consume. Sí. Hay países, por ejemplo, Estados Unidos, Japón es el país que más miel consume del mundo. Y Alemania, China, Argentina es el país de América Latina que más miel produce y ya es tiene un aporte importante en la economía de Argentina. Hay un dato que mucha gente está errado, y es que piensan que el azúcar que tiene la miel no hace daño a la diabetes. Sí hace daño. Sí, hace daño, pero no tiene el impacto de los otros tipos de azúcares. Sí, pero... Sí. O sea, es más tolerable y se puede consumir en maneras reducidas y combinándola. Por ejemplo, yo consumo miel casi todos los días, pero yo la disuelvo en un vaso de agua, 2 cucharadas de miel. Y eso a mí... Allá lo usan para ponérselo a la yemina arriba, ¿verdad? Sí, claro. En Estados Unidos, en los países desarrollados, tienen una cantidad, una diversidad de uso de la miel. Y el que quiere criar abejas aquí, a veces te llama, mira, yo quiero madera para hacer cajas y cosas. Fuera de las cajas, ¿qué tienen que hacer? ¿Quién asesora? ¿Dónde hay alguna asociación? Sí. ¿O Agricultura tiene algún departamento de apicultura? Hay un departamento de apicultura que tiene técnicos especializados para apoyar y incentivar la producción de miel en la República Dominicana. Finalmente, ese es uno de los elementos que yo pienso, porque hay una legislación que establece que debemos proteger el medio ambiente y dentro de esa legislación están las abejas, que son, como ya hemos dicho, un elemento muy importante para la conservación de la vida de los seres humanos y del planeta Tierra. La falsificación de la miel, mucha gente opina y dice, no, a mí esa miel pura, consumo la miel de don fulano, la compro en el mercado, la compro en tal supermercado, porque ahí es buena la marca tal. ¿Qué hay con eso? ¿Qué se puede hacer para la autenticidad de la miel? Porque a la gente le duele más de la cuenta las cosas que le echan una agüita. Yo le digo, pero échate un poquito más de miel y deja que la rindan un poquito. La gente le duele eso. Sí, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tú sugieres si es que no hay algún organismo o hay un mecanismo para medir la autenticidad de la miel? Sí. Definitivamente, por ejemplo, en Europa y en los Estados Unidos y Japón, que son países súper desarrollados, tienen mecanismos de verificación de la calidad de la miel en términos de que no tenga elementos, antes de ser consumida, que tenga elementos ajenos a lo que son los mismos elementos que tienen la estructura de la miel. Yo utilicé hace un momentito el término de miel virgen, porque es la miel que tiene, desde el punto de vista de pureza, de calidad, la mayor garantía de calidad de la miel, que es la que sale, la miel que tú tienes acceso a la que inmediatamente es extraída de los apiarios y envasada. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está eso que tú estás planteando? Que después que la miel sale del apiario, dependiendo del canal de comercialización y quién tenga la miel,
puede introducir entonces elementos para hacer un rendimiento en volumen, en cantidad de la miel. Entonces, eso es un mecanismo de control un poco difícil de establecer, pero tiene importancia el saber cuando la miel es... Para mí yo tengo una admiración especial, extraordinaria para los médicos veterinarios, porque un médico de seres humanos ve seres humanos, y un chino, un africano, un ruso o un esquimal tienen la misma estructura anatómica de nosotros. Sí. Igualitos son en todas partes. Tú vas a poner un médico y lo que es diferente es el medio ambiente. Hay enfermedades allá que no la hay aquí, pero el organismo es el mismo. Y la misma presión arterial, y los mismos ojos, y la misma nariz, todo igualito. Pero a mí me llama la atención que el veterinario es el médico de un elefante y de una abeja. Es así. Sí, puede serlo, pero la abeja, conocer la estructura biológica de la abeja da la oportunidad de tener una subespecialidad de personas que se forman solamente veterinario de abeja para trabajar las abejas, claro, porque el sector apícola... ¿Y cuáles son las enfermedades fuera de los insecticidas y los...? Bueno, hay una causalidad que está impactando la mortalidad de abejas. En República Dominicana no tenemos estadísticas concretas ni de la población total de abejas ni de la mortalidad de abejas. Además de la mortalidad causada por elementos químicos, que ya he mencionado, hay una causa que es un poco más compleja y más difícil de intervenir porque se ha determinado, hay teorías de que la emisión de ondas que hacen las compañías telefónicas para la comunicación producen una situación en las abejas que la lleva a la mortalidad. O sea, ¿qué sucede? Las abejas tienen de manera natural un sistema de orientación, son unos radares, con lo que ellas tienen la orientación para desplazarse desde la colmena donde están al área donde van a extraer el polen. Cuando las abejas son impactadas por esa sonda, pierden el sentido de orientación y entonces no regresan a tiempo a su colmena y entonces mueren. Las abejas solamente pueden sobrevivir en las colmenas. Inmediatamente una abeja, por la causa que sea, no llega a su colmena, no sobrevive. ¿Y hasta qué distancia se mueve una abeja para conseguir polen? Hasta 3 kilómetros. 3, bien. Ramón, tiene que venir a cada rato, no de abejas, no, sino de otra cosa. No, gracias, Ramón Tavares. Gracias a usted, doctor. Doctor, antes que se vaya, yo quisiera preguntarle algo. Sí, seguro. ¿Cómo el tema de la exportación de cera que yo veía antes en los campos, que la derretían en calderos, la dejaban poner dura y luego se iba? Después eso como que el medio desapareció y se alegaba que a alguna gente le metían unas piedras chatas en el medio. ¿Eso es cierto o ya no se está exportando cera o donde quiera que se puede exportar miel se puede exportar? Es parafina la cera. Sí, la parafina. Lo que sucede, parafina natural. Sí. Por ejemplo, en la República Dominicana había un alto consumo de cera hace 30, 40 años atrás por la misma situación de que la electrificación del país no estaba tan avanzada. Y acuérdate que la cera era la materia prima básica para producción de velas y velones, que era con lo que la gente se iluminaba, y entonces el consumo y la producción de cera nacional ha mermado para esos usos. Pero la cera tiene otros usos industriales y se exporta a otros países. Ramón, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, doctor Jacino.